clínicos. Invito por favor al escenario al doctor Julio César Aldana, director general del INVIMA, al doctor Humberto Reinales, director ejecutivo de CAIMED, al doctor Carlos Augusto Pérez, investigador clínico, al doctor Luis Celis, profesor de la Universidad de La Sabana, al paciente David Mauricio Vela y al doctor Orlando Sarmiento, quien será el moderador de este segmento. Por favor, adelante. Muy bien, señor moderador, todo suyo el escenario. Bienvenidos. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradeciendo la invitación de la ANDI a esta panel sobre investigación clínica. En particular, Ana María Vesga por la invitación y el espacio, muchísimas gracias. Igual a todos ustedes que están asistiendo en este momento a este panel de discusión y por supuesto a todos y cada uno de los panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En términos generales, si oíamos ahorita a Daniel Coriad y hemos escuchado durante el día diferentes conferencias y posiciones, digamos que para aproximarnos al tema de investigación clínica en Colombia, tenemos toda una banda de posibilidades, desde las personas que en un momento determinado pueden pensar que definitivamente no es importante para el país, para Colombia, meterse en el desarrollo de investigación clínica patrocinada, o bien porque se hace esta investigación en otros países y simplemente es traer los estudios publicados a Colombia y con eso es suficiente. Otra segunda posibilidad es probablemente pensar que el país o las mismas personas que lo habitamos podemos ser vistos como conejillos de indias, a veces se denomina en esta forma la participación de las diferentes personas en los estudios y pues no sería justo y no sería adecuado participar en los mismos, o que se utilice data generada en Colombia para vender o comercializar los productos en otro lado. Y encontramos igualmente posiciones de personas mucho más entusiastas desde el otro punto de vista, en que se piensa que definitivamente realizar investigación clínica en el país es una apuesta interesante porque se trae al país tecnología de punta. Hay un instituto de vigilancia de medicamentos y de alimentos que es una referente internacional y que ha venido progresando en el desarrollo de estudios. Hay centros de investigación, investigadores clínicos con reconocimiento multinacional que cada vez avalan más el realizar investigación. Para los pacientes es una oportunidad de que tengan un acceso temprano a nuevas tecnologías, la generación de empleos directos, indirectos a través de investigación clínica y la inversión extranjera, pues que ya veíamos en la conferencia pasada, está mirando en dónde hay oportunidad. Si tenemos ese ambiente general, digamos, yo quisiera invitarlos para acercarnos al tema a que cada uno de ustedes, desde su punto de vista, autoridad de salud, paciente, David, que ha participado en estudios clínicos, comités de ética representados por el doctor Celis, investigador clínico y un centro de excelencia como es CAIMED, para ambientar, digo yo, esta primera aproximación, me gustaría conocer de ustedes la opinión, sí o no y por qué. Sería interesante que en Colombia se desarrolle y se fomente la investigación clínica. Entonces, con esa primera pregunta arrancamos. Me gustaría darle la prioridad a David, que ha sido paciente en investigación y todos vamos a contestar posteriormente esta pregunta. Bienvenido, David.
Buenas tardes. Sí, señor. Sería buenísimo en Colombia que surgiera mucho más la investigación clínica con los pacientes. Llevo casi 10 años en mi investigación por mi artritis. Desde los 12 me empezó mi artritis y a los 14 empecé en el estudio de letanelcep. Desde ese tiempo yo usé más o menos 2 años muletas. No me daban mucho tiempo de vida por cuestión de que yo vivía más en clima frío. La médico que me atendía me dijo, váyanse a clima caliente. Bueno, en ese tiempo nos fuimos a Bucaramanga y allá conocimos al reumatólogo con el que hemos estado desde ese entonces. Y él fue el que nos invitó, nos dijo a mi mamá y a mí que nos quería invitar a una investigación que se estaba haciendo con pacientes con artritis reumatológica. En ese tiempo, pues yo salía apto y mi mamá, o sea, ya muy bien pensante, dijo, pues si es por el bien de mi hijo, pues vamos a hacerlo. Claro, o sea, hay gente que dice, no, porque es que de pronto me lo matan. Yo creería que no. Esta investigación es para ver cómo se prolonga la vida de una persona con la enfermedad, sea cual sea la que uno tenga. Y a mí me ha parecido excelente y agradezco demasiado a las personas que están patrocinando esto. No pensé que fuera a llegar hasta este tiempo y me dicen que hasta más. Entonces, esto es muy bueno para Colombia, que pueda ser un centro de estudios. ¿Qué más podría decir? La cuestión es que de pronto hay médicos que no explican por qué la mayoría de personas enfermas son campesinas. Y la gente del campo muchas veces atribuyen de que un estudio sale muy caro, puede que no salga bien el hijo o la persona o el familiar que vaya a poder entrar al estudio. Son cosas que muchas veces no explican, le explican a las personas de un modo que ellos entiendan. Entonces muchas veces la gente deja pasar esas oportunidades porque son oportunidades que se dan una vez. Entonces ese sería un punto malo para la gente. Pero bueno, si lo llegan a tomar. Ok, David, muchísimas gracias por esa primera aproximación. Doctor Aldana, bienvenido al INVIMA nuevamente y bienvenido a este foro. Nos gustaría conocer su opinión. Gracias Orlando. Me quiero tomar un par de segundos. Primero para agradecer a la Andy por esta invitación. Después de 11 años, yo nuevamente regreso a este foro. Quiero agradecerles la invitación, quiero que sepan que es para mí un gran honor estar aquí sentado nuevamente, pero a la vez es un gran compromiso y un reto enorme por el momento que está viviendo la industria farmacéutica. Ana María Vesga, gracias por la invitación. A mis amigos los panelistas, al doctor Humberto, a Carlos, al doctor Luis y por supuesto a David, que nos acompaña. Un saludo muy especial con todo el afecto. La investigación clínica, yo creo que definitivamente en Colombia tiene que nacer, oyendo este testimonio de David, una política pública que defina lo que tiene que ser la investigación clínica, los estudios clínicos en Colombia. Creo que a nadie le cabe duda en este momento que la presencia de los estudios clínicos es una oportunidad no solamente para los pacientes, acabamos de escuchar el testimonio de David, sino que hay una oportunidad grandísima en la formación del recurso humano que nosotros tenemos en Colombia. Y allí también hay que mencionar algo muy importante,
que por ser económico no deja de tener una trascendencia. Hay oportunidades. Yo tengo cifras y estoy ante mucha gente experta, pero quiero no entrar en imprecisiones, pero tengo cifras de 14.2 millardos de dólares, que es lo que mueve la industria, o mejor dicho, lo que se mueve en estudios clínicos en el mundo. ¿Por qué Colombia, que solamente participa del 0.4% de esos estudios, no busca la posibilidad, teniendo en cuenta el beneficio que hay para los pacientes, la oportunidad de la formación del recurso humano y el impacto social que tiene sobre el sistema, de avanzar en la participación en esos estudios clínicos? Repito, hoy solamente Colombia, según la cifra que yo tengo, Carlos, participa solamente del 0.4% de ese gran mercado, por utilizar un término que es de 14.2 millardos de dólares. Hay otras cifras que podemos manejar aquí y que también podrían revelar el impacto que esto puede tener. Cuando uno mira el número de centros yo voy a agarrar este machetico que traje. Cuando uno estudia el centro la cantidad de centros de investigación que hay en países como desarrollados, por ejemplo, como en Estados Unidos, que es de 120 centros por millón de habitantes, y ve lo que hay en Colombia, que alcanza solamente la cifra de 2.5, uno quisiera que esto mejorara mucho más. El promedio en los países vecinos latinoamericanos es de aproximadamente 10 centros de investigación por cada millón de habitantes. El enrolamiento en esos países desarrollados por cada millón de habitantes es de aproximadamente 70 pacientes. Colombia solamente alcanza 3. Entonces, definitivamente, cuando uno analiza estas cifras con los expertos, uno ve que Colombia tiene muchas oportunidades. Y para iniciar la conversación en este panel, quiero que sepan que regreso al INVIMA nuevamente como director con muchos compromisos. El gobierno colombiano está jugado para que estas agencias regulatorias como el INVIMA sean primero agencias transparentes, pero además agencias muy ágiles, muy eficientes, muy amigables con el emprendedor, muy amigables con el empresario, pero también muy amigables con la investigación. Colombia, por darles otra cifra a este auditorio, tiene una inversión en ciencia y tecnología muy baja, inferior al 0.3%, cuando países como los de la OCDE alcanzan el 2.2% mirado en el Producto Interno Bruto. Qué bueno que Colombia se ponga la meta por lo menos de alcanzar un 1%, en destinar un 1% de ese Producto Interno Bruto a la investigación y a la ciencia. Y qué bueno sería que el 30%, por lo menos la tercera parte de esa cifra, fuera para estimular a través de una política pública la investigación y particularmente estos estudios clínicos, siempre y cuando, siempre vigilando que tengan un impacto social, pasando por lo ético y pasando por lo económico. Serían unas reflexiones iniciales que le quisiera hacer al respecto. Gracias, doctor Aldana, y muy buena noticia, muy bien. El doctor Reynales, ¿qué opinan desde los centros de investigación en este país? ¿Sirve? Presto yo este micrófono, perdón, me atravieso en el escenario. Pero... Gracias, Orlando. Primero, mil gracias, Ana María, por la invitación y muy contento de estar aquí con este grupo tan especial de panelistas. Sobre la pregunta si esto vale la pena, yo llevo unos 25 años trabajando en investigación clínica y eso es un poquito menos de la mitad de mi vida. Y no quisiera pensar que he desperdiciado la mitad de mi vida haciendo algo que me gusta, por lo que siento gran pasión y por lo que creo profundamente. Porque creo que la investigación y la innovación es la clave. O sea, nosotros no podemos pensar en que vamos a salir adelante si nosotros no hacemos un gran esfuerzo
tanto en educación como en investigación. Yo creo que la investigación clínica es un gana-gana para todos, o sea, uno lo ve empezando por el paciente y el testimonio de David, y que lo hemos oído muchas veces de muchos pacientes, los beneficios que se obtienen de participar en estudios, no solo por acceder a nuevos medicamentos y nuevas terapias que no están disponibles todavía, pero por tener un nivel de atención, una calidad de atención que debería ser la calidad de atención que todos recibiéramos en el sistema de salud. El gana para los médicos, para las instituciones. Yo creo que un médico que ha participado en un estudio clínico nunca vuelve a hacer trabajos mediocres que todos hemos hecho en las universidades, porque el estándar de un estudio clínico, de un ensayo clínico es tan alto que nos esforzamos posteriormente a decir es que ese es el estándar mínimo que debemos tener en las cosas que hacemos localmente. Entonces, esa transferencia de conocimiento y tecnología es muy importante y uno lo ve en el desarrollo de las instituciones de salud y de los centros de investigación, de los 121 centros que hay hoy en Colombia. Para la economía, nosotros calculamos que más o menos en los centros de investigación trabajan más de 2.200 personas que son profesionales, médicos especialistas con maestría, doctorado, haciendo este trabajo con un gran esfuerzo y sufriendo obviamente porque los números que menciona el doctor Aldana, cuando pensamos en Colombia son muy pequeños, pero es un futuro alentador a donde podemos llegar, pero cuando vemos que hay 50 estudios en Colombia en el año, en los últimos 2-3 años, para 121 centros, pues nos toca 0.5 a cada uno, y eso es un problema, ¿cierto? Por la estructura que requiere, por la gran exigencia que requiere cómo tener un centro de investigación en Colombia, ¿sí? Entonces, yo sí creo en la investigación clínica, creo en que esto hay que seguirlo fortaleciendo. Yo veo que el doctor Aldana se está hallando un cuadernito lleno de sugerencias, no solo del tema de investigación, sino lo que hemos visto ayer y hoy, pero me complace mucho porque ha sido un tema y los que llevamos tanto tiempo en esto, que hemos visto pasar varios directores de INVIMA, varios directores del área de medicamentos y buena práctica clínica, que hemos visto cómo ha evolucionado, es una dura tarea, o sea, es un camino duro el que nos ha tocado recorrer, ¿cierto? Por algo que todos desde las diferentes posiciones deberíamos apoyar, o sea, es algo genuino, es algo importante para todos, ¿cierto? Y que creo que merece ese respaldo y ese apoyo para continuar adelante. Gracias, doctor Reinales. Doctor Pérez, usted como investigador, 28 protocolos por lo menos hasta el momento corridos, ¿qué opina? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Ana María, muchas gracias. Creo que el llegar aquí primero es el continuar con todo lo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Cuando comenzamos nosotros a hablar de investigación, tuvimos una amarga experiencia con Humberto llegando a una de las entidades y lo primero que nos dijeron fue lo que dijo Orlando. Bienvenidos, ustedes son los del país que trabajan con raticas de laboratorio. Y eso era el ente que nos regulaba en ese momento. Ahí comenzamos nosotros a decir, hay mucho por trabajar. Hay mucho por trabajar porque si ese era el concepto que tenían de la investigación clínica, pues estábamos muy mal. Entonces, encontrarnos en este momento aquí, oír las palabras del doctor Aldana, pues creo que, como decía Humberto, vale la pena seguir en esto, vale la pena trabajar, vale la pena creerlo, vale la pena echar la película para atrás de cuando éramos 3 o 4 los que andábamos apenas buscando la investigación clínica y encontrarnos ahorita en un punto donde hay que reconocer muchísimo el trabajo, y aprovecho que está aquí Francisco para darle las gracias de todo el trabajo que hemos hecho en estos años de actualizar el trabajo que teníamos que engranar entre lo que eran los centros de investigación, los investigadores, lo que era el INVIMA. Nos falta mucho, pero creo que hemos adelantado un gran camino y es el momento para poderlo continuar. Como investigador clínico, la experiencia que yo veo es una experiencia muy gratificante. Lo primero, mi especialidad es una especialidad quirúrgica, y para que un quirúrgico comience a hacer investigación clínica, donde sabemos que es una especialidad
muy, como digo yo, muy excel, muy cuidadosa, de muchísimo tacto, donde los quirúrgicos somos mucho más agresivos, mucho más a operar lo que venga y no somos tan meticulosos en eso. Ha sido una experiencia muy importante. Como investigador yo manejo, pues primero manejo todo, soy el presidente de la Asociación de Centros de Investigación y recibo mucha retroalimentación de los investigadores clínicos. Y en mi centro particular manejo toda la parte médica, donde he tenido que formar médicos con mi criterio quirúrgico, pero entendiendo toda la parte de medicina interna, que son los más meticulosos para la investigación. ¿Qué hemos podido encontrar nosotros de beneficio? Desde el punto de vista del paciente, escuchamos a David, creo que es la parte de los que nos encanta toda la parte de salud, y la parte de la medicina es la parte que enamora de la medicina, oír uno muy buenos resultados, oír uno pacientes que estaban en un momento dado con condiciones médicas totalmente adversas y donde aparece un nuevo producto y podemos darle una oportunidad de vida a este paciente, y vemos cómo los pacientes se casan con el centro. Son pacientes que repiten los estudios clínicos, son fieles al centro, están llamando, preguntando qué otro estudio viene en camino, qué oportunidad tengo de poder seguir participando, y se logra tener lo que ojalá pudiéramos tener en todos los programas de promoción y prevención, un seguimiento a todos los pacientes con llamadas telefónicas, con conteo de medicamento, con verificación de toma de medicamento, con todas las curvas si son pacientes diabéticos, de toda la parte de medición de su glucómetro a diario, o sea, una cantidad de datos que vemos en los estudios clínicos que se logra tener. Eso lo vemos como investigador desde el punto de vista de beneficio para el paciente. Desde el punto de vista médico como tal que vemos nosotros, vemos una cantidad de crecimiento, vemos profesiones diferentes a la medicina, nuestras bacteriólogas, nuestras químicas, todas las enfermeras que comienzan a hacer una cantidad de cursos preparándose para hacer una especialidad en investigación clínica con un estándar de calidad altísimo. Creo que todas apuntan a que terminen en la industria farmacéutica y lo logran, con unos estándares de calidad muy altos. Y como país, pues sabemos nosotros los beneficios que hay desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista médico, y siempre lo hemos resaltado, creo que nos queda una parte suelta. Los estudios clínicos siempre tenemos nosotros la capacidad de llegar a muchísimos pacientes y solo un grupo pequeño quedan dentro de este grupo de investigación. ¿Qué pasa con todos los otros pacientes que nosotros tamizamos? Pacientes en los cuales nosotros estudiamos totalmente, pero por un criterio de exclusión quedan fuera del estudio, pero son pacientes que quedan con todos los estudios, quedan con un diagnóstico claro, sin costarle un peso al sistema de salud. Es donde yo siempre peleo, digo, ese grupo de pacientes que es más grande que los pacientes que randomizamos, son pacientes que deben ingresar a algún estudio local, donde aprovechemos nuestra industria farmacéutica nacional también y hacer estudios propios con esos pacientes, bajando costos cuando ya los pacientes tienen un gran potencial de estudios por delante en los cuales hemos podido acceder nosotros. Entonces, es poder articular toda la investigación. La investigación clínica no es solamente el porcentaje que hablamos de lo que es patrocinado. Creo que si metemos nosotros como médicos la universidad, hacer estudios epidemiológicos, poder tener nosotros la oportunidad de que nuestros residentes de farmacología, de epidemiología, cojan esta data de pacientes que son fallas de screening y podamos hacer algún estudio epidemiológico, vamos a enriquecer la data y poder tener una estadística local más cercana a la realidad de lo que es la población de nuestro país. Entonces, soy un apasionado de la investigación clínica, me encanta la investigación clínica y nuevamente agradezco que nos den la oportunidad de que podamos crecer como país, crecer como investigadores y obviamente que nuestros centros de investigación, nuestra industria farmacéutica nacional e internacional tenga un espacio muy grande en investigación. Gracias, doctor Pérez. Doctor Celis, desde el punto de vista de comités de ética, su opinión. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho a la doctora Ana María Obesca la gentil invitación que me hizo para participar en este foro y compartir con lo que podríamos llamar los diferentes actores del ecosistema de la investigación clínica. Para responder la pregunta, yo diría que había que trabajar en 13 líneas. Mi responsabilidad como presidente de un comité de ética es velar por la seguridad de los pacientes, en el caso de David, que lo tengo a mano derecha, pero diríamos que la investigación clínica tendría para mí 3 grandes componentes. Un primer componente,
puede aportar soluciones a las necesidades del sistema de salud en Colombia. Por ejemplo, aportar soluciones en el caso de enfermedades huérfanas, enfermedades reumatológicas, en el caso de oncológicas, infecciosas, etcétera, etcétera. En segundo término, lo que ustedes han venido resaltando, que es el tema de la inversión, lo que habló el doctor Corash, que me precedió, en el sentido que indudablemente puede generar atracción hacia el país de divisas, y en ese orden de idea hay un beneficio agregado que sería la transferencia de la tecnología y la innovación. Por ejemplo, si uno analiza el decreto, me parece que es de Colciencia del año 2016, ahí están definidos cuáles son los actores del sistema de ciencia y tecnología, lo que se llama el sistema SciTip, y uno puede apreciar precisamente que se reconocen la industria farmacéutica, se reconoce a Fidro como agentes de ese sistema SciTip. Y un tercer valor agregado que muy pocos conocen, pero quisiera resaltar, es en el tema de la educación médica. Por ejemplo, en nuestra universidad, y mostrábamos ahorita el video de la clínica, allí funciona la unidad de farmacología clínica. Nosotros tenemos una especialización en farmacología clínica que es pionera en el país. Creo que es la única, creo que la Universidad de Antioquia quiere hacer una en el sentido, y hemos contado con la industria farmacéutica como gran pilar en el desarrollo de ese posgrado, basados en dos grandes presupuestos. El primer presupuesto, un presupuesto de transparencia, y el segundo presupuesto, respeto mutuo. En ese orden de ideas se han generado, diríamos, cuadros que aquí he visto muchos de mis antiguos alumnos que son directores médicos en algunas empresas nacionales y también multinacionales, y eso yo creo que también es un valor agregado del tema de investigación clínica. El hecho de, por ejemplo, la formación en áreas de conocimientos de punta, biotecnología, genética molecular, medicamentos biotecnológicos. De hecho, el año pasado la CHIRAT, que es una ONG francesa, me invitó a un foro y hablábamos de un concepto que es novedoso, que es el tema de la bioeconomía. Ahora que Colombia entró en la OECD, cuando uno analiza las cifras de PIB de la Unión Europea, está mirando que los productos biotecnológicos en diferentes áreas, llámese lo que se llama la biotecnología roja, la azul y la verde, ya constituyen un 2.5% del PIB de esos países, lo cual hace ver que estos son, diríamos, productos que van en expansión y que están constituyéndose en parte importante de la generación de divisas de esos países, con el capital social que va, diríamos, paralelo a ello. Y esas serían para mí las tres razones desde el punto de vista, diríamos, de aportes de la investigación clínica, desde el punto de vista de la salud, la resolución de necesidades sentidas a temas, a enfermedades sensibles. El segundo tema, el tema de las inversiones, transferencia de tecnología e innovación tecnológica. Y el tercero, desde el punto de vista educativo. Gracias, doctor Celis. Entonces, si me permiten ir sacando conclusiones, yo creo que esta primera ronda y lo que hemos oído en la mañana me da la primera conclusión. Definitivamente sí existe un interés general de los diferentes sectores, de los pacientes, de los centros, de la autoridad, de la misma industria para la inversión extranjera, de la industria nacional para desarrollar estudios clínicos. Lo decía esta mañana el doctor Sardi, tenemos todo el potencial para desarrollar en Colombia y exportar. Así que teniendo claro esa primera conclusión de que sí hay un interés en desarrollar investigación clínica en Colombia, quiero ahora orientarme con preguntas ya puntuales de cada uno de sus sectores, a ver qué solución o qué cosas buscamos. Doctor Aldana, específicamente con el INVIMA, usted está llegando y quisiera obviamente darle la visión desde este sector. ¿Qué vemos en estudios clínicos? Nosotros tenemos que reconocer que definitivamente el INVIMA ha tenido en sus últimos años una orientación para facilitar del desarrollo de estudios clínicos, y eso en términos globales, pues hemos visto cómo se fragmentó, si lo puedo llamar así, la evaluación de los protocolos en un área independiente a la comisión revisora. Hemos visto que se han reducido en alguna forma tiempos, pero me gustaría darle la visión desde el otro lado, y es, si bien es cierto, el término de reducción de tiempos es cuantificado, los procesos que se surten en paralelo, por ejemplo, las evaluaciones éticas versus las evaluaciones del protocolo como tal, se dan en un tiempo secuencial, uno detrás del otro, y eso alarga los tiempos. ¿Qué posibilidad hay, y le voy preguntando, de que estos procesos se desarrollaran en paralelo, por ejemplo? Otro sitio,
Si bien es cierto, entre el proceso de sometimiento del protocolo y el pronunciamiento final se ha reducido el tiempo, vemos demora en la salida de la resolución final al aire. A veces se toma un mes, se toma 2 meses. Entonces, todo lo que se ganó en el camino se pierde en el proceso de escritorio. Un tercer ejemplo, el criterio de los evaluadores para los estudios clínicos no está unificado. Entonces, muchas veces un evaluador ve un protocolo y pide determinados requerimientos que no se contemplan para un protocolo similar, y esa discrepancia en los conceptos hace que, si bien es cierto, el proceso en días pueda ser corto, en la vida real se prolongan por esos requerimientos. Entonces, son 3 ejemplos prácticos que quiero dejar en la mesa y preguntarle su opinión al respecto y un plan de acción. Gracias, doctor Orlando. Vea, yo quiero detenerme 20 segundos también en un tema muy importante para mí ahora que estoy asumiendo la dirección del INVIMA. Y este es un tema que yo no lo utilizo como discurso, como retórica, sino que es un sentimiento genuino. Yo pienso que los directores que me precedieron en la gestión de la institución del INVIMA tuvieron muchos logros, y yo vengo dispuesto a cuidar esos logros. Obviamente, como todos los procesos de la vida, habrá espacios donde nosotros podremos avanzar. Particularmente en el tema de estudios clínicos, yo creo que aquí vale la pena recordar que nosotros venimos de una normativa que es de aproximadamente el año 2008, si la memoria no me falla. Yo me fui en el 2007 de la institución. Esa normativa demoró aproximadamente 2 años en implementarse, depuró de alguna manera unos centros de investigación que había, que se redujeron a 30. Ya hoy tenemos 119, es la información que tengo, 119 centros de investigación. El instituto ha venido avanzando en unas medidas administrativas que han facilitado de alguna manera o han tratado de ayudar a que esto salga adelante, y le voy a mencionar solamente 3 que yo tengo pendientes. Por ejemplo, se creó un grupo especial dentro de la institución que está liderado por una joven que se llama Laura Pineda, de la Dirección de Medicamentos, que el doctor Francisco está aquí presente. Se han reducido algunos tiempos, evidentemente. En esto de los tiempos, usted lo ha mencionado, aquí nunca sobra, siempre falta. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar lo que es el contexto regional, yo encuentro países como, por ejemplo, Brasil, en donde se hacen muchos más estudios que en Colombia, y de pronto los tiempos son un poquito más largos. Yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo ahí. Creo que hace falta esos tiempos. Yo venía hablando con Francisco. Estos 2 días he aprovechado para hacer comités directivos pequeños entre el director de medicamentos y el director general. Y le he dicho, Francisco, nosotros tenemos que jugarnos a fondo y tenemos que ver cómo reducimos esos tiempos más. Pero también hay otras medidas que se pueden adoptar y que son necesarias. Le dejo una. Por ejemplo, que haya una plataforma en donde esta información sea fácilmente verificable en la web. Y ahí vamos nosotros haciendo ajustes que, como le dije al principio, si bien hay muchos logros que yo valoro de las personas que me precedieron en la gestión y que voy a cuidar, también estoy seguro de que hay espacios en los que se puede mejorar. Y nosotros ya venimos trabajando en el corto tiempo que tengo en la dirección general con el director de medicamentos y con la persona que está coordinando el grupo para que estos elementos que son trascendentales como ayuda de la agencia regulatoria se puedan dar. Hay que verificar todos los procesos, hay que verificar los procedimientos, hay que ajustarlos, pero más que todo hay que establecer unas reglas claras de juego para que se facilite esto. Emilio Sardi, mi gran amigo, hablaba de una diarrea normativa. Yo le voy a bajar el volumen porque yo soy costeño y después me critican. Yo diría que ahí lo que hay es como una pequeña obesidad. Más bien, entonces
nosotros esas obesidades, esos sobrepesos, muchas veces se deben a elementos que son parte de la institución y que se solucionan con simples actos administrativos internos y otros elementos que son de la norma. Y aquí quiero hacer una mención también muy especial. A mí no me echaron el defecto de la salamería en la mochila cuando nací, pero yo sí quiero hacer un reconocimiento a la actitud que ha tenido este nuevo ministro que nosotros tenemos, al doctor Juan Pablo Uribe. Ayer escuchaba yo esa disertación que él tuvo aquí en este foro y vi una claridad de todo lo que es el sistema de salud muy importante, sin retórica, muy juiciosa, muy aterrizada, pero más allá de eso es la relación que el ministro Juan Pablo hoy tiene con la institución. Veo un ministerio que está jugado también y que está completamente solidario con el INVIMA para ver cómo nosotros encontramos esas soluciones que están mucho más allá de lo interno, sino que están en la norma. Entonces, todo nuestro compromiso para que esos espacios los podamos mejorar, pero esto necesita de mucha comunicación. Ayer me reuní con María Cristina de la Junta Directiva de la Cámara Farmacéutica y le dije que yo quería examinar a través de un documento ejecutivo la percepción que ellos tienen de todo el tema nuestro del INVIMA, pero también le pedí, María Cristina, no me vaya a hacer una sola reunión, hagamos otra dentro de 4 meses y vamos a medir los avances porque todos estos procesos tienen que medirse. Lo mismo sucede con el tema de los estudios clínicos. Yo pienso que esto tiene que haber unas mesas, un diálogo permanente entre las instituciones, desde la institucionalidad y que el INVIMA y ASIC pueda estar conversando periódicamente y que se pueda medir esto, porque seguramente habrá muchas cosas que mejorar. Muchas gracias. Gracias, doctor Aldana. Sí, cuente también con nuestro compromiso y el trabajo bilateral, porque realmente usted entenderá, estos son procesos netamente competitivos y como decimos coloquialmente en Colombia, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Entonces, en la medida en que podamos aplicar rápidamente a estos estudios y desarrollar proyectos locales, será de mucho interés para el país. David, quisiera hacerte a ti una pregunta. Ya nos habías mencionado algo en la parte del conocimiento y de lo que se te explica como paciente para participar. Yo quisiera que nos dijeras si tú pudieras arreglar algo con respecto a la participación del paciente en estudios clínicos, algo que mejorara, algo que fuera para ti más satisfactorio, que te impulsara a participar en un estudio como paciente. ¿Qué dirías que hay que mejorar en ese proceso de participación en estudios clínicos desde el punto de vista paciente? Bueno, en el punto de vista para el mejoramiento hacia los pacientes, pues por mi punto de vista, como he estado, me es muy completo en mi participación. No ha habido ninguna queja, pues yo vivo en otro lado, no en Bucaramanga, y yo me transporto, o sea, cada 3 meses tengo que hacer el cambio de mi medicamento, no veo ninguna falla con respecto al estudio. ¿Te sientes satisfecho? Sí, yo me siento súper satisfecho con el respecto al estudio, siempre han estado pendientes de mí, me llaman, ¿qué me ha pasado? Yo llamo, digo, me enfermé, me pongo el medicamento, no me lo pongo, que me tomo, que no me tomo. O sea, son muy pendientes, o sea, con respecto a lo que yo he estado experimentando, ha sido muy completo la atención. ¿Tú le recomendarías en términos generales a otra persona que necesitase un tratamiento, una oportunidad, que participara en un estudio clínico? Definitivamente no. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Ya he tenido 2 personas ahí donde está mi estudio, también tratan lupus y yo he conocido gente con lupus o con artritis y yo les digo, o sea, es más, les doy una tarjetica y les digo, si quieren vayan a Bucaramanga y miran a ver si son aptos y pues para que puedan tener una mejor calidad de vida, porque es como uno tomar algo bueno que le está pasando a uno y uno guardárselo, y no sería así, no sería justo. Entonces, si yo veo que alguien más
tiene un problema parecido o que yo sepa que pueden atenderlo, yo muchas veces les recomiendo que vayan, se hagan el chequeo a ver si son aptos y pues ya ahí me comentan. Okay. Pero sí sería 100% recomendable. Gracias, David. Doctor Celis, una visión desde el punto de vista del Comité de Ética, y creo que también aquí participamos con el doctor Aldana para dejarle el mensaje y que sea también motivo de trabajo. Algo que hemos visto en la práctica es que, hablaba hace un momento, tenemos procesos de calidad muy buenos en el país y de hecho el INVIMA está avalando permanentemente los comités de ética para darles la aprobación y el seguimiento, digamos, a todos los protocolos de investigación. Sin embargo, indirectamente ahí también se alargan los tiempos de aprobación del estudio, porque al interior del INVIMA se revisan nuevamente los consentimientos informados y hay veces se hacen reparos o se solicitan cosas adicionales al comité de ética que revisó el estudio. Eso finalmente se traduce en alargar los procesos. ¿Qué pudiéramos hacer desde el punto de vista de los comités de ética para que esa autorización, esa validación que les han dado ya certificados por el INVIMA para avalar los protocolos, queden firme y en cierta forma no haya una necesidad de una segunda revisión o supervisión desde la autoridad de salud de esos consentimientos? Ese es un tema un poco complejo, pero diríamos que ha habido voluntades de parte y parte, sobre todo en términos de tiempo, de agilizar los procesos. Una primera medida que se tomó el año pasado, creo, a principios de este año, es que una vez el INVIMA ha hecho la primera revisión inicial, el proceso de la segunda revisión puede ser paralelamente el comité y el INVIMA. No se requiere que el comité conceptúe previamente. Eso agiliza los tiempos, pero más allá de ello, por la responsabilidad que nosotros tenemos de velar por la seguridad del paciente, y también hay una segunda función que tiene un comité, que es proteger al investigador, porque en la medida en que el comité hace su trabajo, no solamente se beneficia el paciente, sino el investigador. Diríamos, una de las cosas que necesitamos son reglas claras, sobre todo de parte de la agencia regulatoria, en algunos temas que podríamos llamar de frontera. Ya, por ejemplo, ya el INVIMA tomó como medida que me pareció muy pertinente, que no se acepten adendas, pero todavía tenemos algunos temas que son complicados. El caso de los protocolos revisados, por ejemplo, que no tienen, diríamos, tabla de control, por lo tanto eso no se puede hacer seguimiento. El caso de los protocolos adaptativos, que son un protocolo que están llegando ya al país y que son protocolos donde el tamaño de la muestra puede variar a medida que se vaya haciendo el estudio. Es decir, cada día los protocolos que nos llegan son más complejos, tienen una serie, diríamos, de conocimientos de frontera en modelos bayesianos estadísticos, en el caso de mi área que yo trabajo, que es la genética molecular, estamos, diríamos, el tema del manejo de las muestras, ahora la autorización que se ha dado de que se pueden utilizar muestras para estudios futuros e inclusive que no están vinculados, no tienen que estar vinculados al estudio original y que se requiere un permiso y todavía no se sabe quién da el permiso. Se nos ha dicho que son a los comités que nos corresponde esa responsabilidad y tenemos que prepararnos. También la capacitación, eso es un punto importante. Pero yo quisiera también dejar un aspecto que me ha parecido relevante, y es que necesitamos también actualizar la normativa en salud. Por ejemplo, hay que actualizar la 2378, la 8430, ha evolucionado, diríamos, todos estos temas en forma, diríamos, vertiginosa, en forma exponencial. Nada más el tema de la protección de datos, que ha introducido una serie de cambios que, por ejemplo, las historias clínicas ahora son propiedad de los pacientes. Si se van a hacer estudios documentales hay que pedir el consentimiento, entonces ya no son de riesgo, sin riesgo, sino de riesgo mínimo. Yo creo que la actualización de esas, de la 2378 y 8430, son, diríamos, prioritarias en el ejercicio de cada uno de los actores del ecosistema. Y por otra parte, yo creo que también la investigación clínica debe, ya diríamos, ser parte de la normativa de salud como una prioridad, por ejemplo, en la ley estatutaria de salud. Yo creo que esos avances en regulación local, ese diálogo que estamos teniendo con la agencia regulatoria y con los diferentes actores del ecosistema, van a ayudar un poco a que se agilicen los tiempos, se aclaren a los entendidos, y a veces los comités de ética terminamos también siendo los malos del paseo, que todo pasa por el comité.
Y entonces, ¿por qué? Porque el comité no responde y el comité también, yo quiero ser muy enfático en esto, nosotros velamos por la seguridad del paciente y debemos tomar unos tiempos razonables para contestar. En el caso de mi comité, nosotros hemos hecho ya, diríamos, algunas modificaciones de todo tipo procedimental. Tenemos un muy buen equipo de trabajo, obviamente tenemos muchas cosas que seguir mejorando y la idea es que cada día los comités debemos mejorar, actualizar nuestros procesos, tener una de las cosas que se nos ha pedido es la profesionalización, que me parece pertinente, y en ese orden de ideas diríamos que en la medida en que todos trabajemos de la mano y en la medida en que todos podamos dialogar y aclarar los malos entendidos, eso va a agilizar el proceso. Aquí yo celebro una iniciativa que es el INTI, que es la iniciativa para la promoción del desarrollo de la investigación clínica, donde estamos sentados todos los que estamos acá. Está la agencia regulatoria, están los comités, están los centros de investigación, están los patrocinadores, y eso ha permitido en las reuniones que hemos tenido, que el doctor Francisco Sierra muy amablemente nos ha acompañado también Laura Pineda, nos ha permitido inclusive dar nuestras opiniones, llegar a acuerdos y que sean reflejados, por ejemplo, en la elaboración de las nuevas guías que salieron en julio de este año. Doctor Pérez, usted como investigador, si tuviera en este momento la posibilidad de arreglar uno o dos factores claves que le faciliten su labor como investigador en este proceso de estudios clínicos que se corre en Colombia, ¿qué haría? Creo que hay que hacer dos cosas importantes. Una, ya el doctor Aldana adelantó, la política de investigación clínica en la cual permita que hablemos el mismo idioma todos. Y lo otro sería trabajar mucho con toda la parte de educación continuada. ¿Qué vemos como investigadores nosotros? Vemos que las aseguradoras no permiten que los pacientes participen, vemos que las universidades no enseñan investigación clínica, entonces los nuevos especialistas retiran el medicamento de estudio cuando el paciente está en investigación por desconocimiento. Entonces creo que los dos puntos clave sería eso, tener una política pública que nos ayude a entender la investigación clínica y que todos hablemos el mismo idioma, y llegar a la educación médica continuada de decirle la investigación clínica es ABC, el paciente que esté en investigación tiene que seguir en investigación, siempre tenemos unos canales de comunicación abiertos con el paciente y con los médicos, siempre les mandamos una carta diciéndole su paciente está en esto, cualquier cosa llámenos antes de retirarle el medicamento, pero eso no ha sido tan fácil, entonces creo que son los puntos claves, informar y los medios de comunicación, ¿no? Creo que tuvimos una experiencia de contratar una persona que nos hiciera algo de prensa y de comunicación en medios para hablar un poquito de investigación clínica, y en un mes se le acabó el tema. En un mes le cerraron todas las puertas y no había nada más, entonces creo que es importante atacar, en el buen sentido de la palabra, a todos los gremios para poderles informar qué es investigación clínica y hablar el mismo idioma. Ok, gracias. Doctor Reinales, desde el punto de vista de centros de investigación, conocemos que existe interés en desarrollar estudios por entes oficiales o digamos capitales oficiales, por capitales mixtos, por entidades privadas, pero lamentablemente no todos los centros a través del tiempo son exitosos. Algunos no sobreviven, otros cierran por determinadas razones y otros, como es el caso del que usted, crece permanentemente. ¿Cuáles diría usted que son los factores de éxito para que un centro de investigación pueda crecer en Colombia? Y tal vez ahí uniría una segunda pregunta, ¿se necesitan más centros de investigación o con los que tenemos basta? En Colombia, antes de la 2378 había más o menos 230 sitios donde se hacía investigación, pero sin norma, ¿cierto? A pesar de que GCP es del 1996. Cuando llega la norma, la implementación fue supremamente dolorosa, pero fue muy positiva y llegamos a tener 30 centros certificados que subieron a 50, 60, en alguna época tuvimos 127, ¿sí? Hoy hay 119, 20, se han muerto como 15 en el camino. Algunos me han oído decir que esto parece tienda de barrio, abren uno y cierran otro, porque
porque no son manejados como empresas. Y esto es una empresa, ¿cierto? Es una IPS que cumple toda la legislación de IPS, que es bastante estricta, como nosotros sabemos, pero necesita ser manejado como empresa en el sentido de tener procesos, ¿sí? De tener políticas, de tener un manejo adecuado del recurso humano, de tener un manejo adecuado de los recursos financieros que se reciben, reinvertir, ¿sí? Lo que sucede en Colombia es que de los 121 centros, 19 centros que hay hoy, solo hay 2 centros que son exclusivos haciendo investigación. Todos los demás prestan servicios de salud y la investigación es una cosa anexa a lo que hacen. Pero lo más importante es la prestación de servicios de salud. Eso les permite sobrevivir, porque como la investigación hoy hay y mañana no hay, entonces eso es un gran riesgo cuando uno depende solo de la investigación. Pero por otro lado, y en el caso nuestro, y pues obviamente es el caso que más conozco, el estar haciendo solo investigación pues nos ha permitido hacer otras cosas, ¿sí? Nosotros yo tengo en la organización 125 personas dedicadas exclusivamente a hacer investigación. En 10 sedes distintas. Nosotros tenemos desarrollo de software para investigación que es bastante especializado y único porque ha sido construido pues, por todo este grupo de personas que trabajan permanentemente en esto. Y hemos tenido grandes oportunidades, o sea, el ejemplo de vacuna contra el dengue en el cual Colombia hizo el 50% de los pacientes del estudio a nivel mundial, donde tenemos publicaciones en New England Journal of Medicine, o sea, ese aprendizaje eso no lo va a quitar nadie, ¿cierto? Y es muy, muy valioso. Entonces, los centros necesitan profesionalizarse. Yo, claro, si me preguntan desde el punto de vista de competencia, yo no quiero más centros, yo quiero menos. ¿Sí? Pero claro, si traemos, en vez de traer 50 estudios, traemos 300 estudios, necesitamos más centros, pero toca profesionalizarlos. Y a uno le da tristeza que hay grandes instituciones en este país que son muy pobres en el tema de investigación. O sea, tienen todo para hacerlo y no lo hacen. Y por eso el 70% de los centros que hay en Colombia son centros privados, ambulatorios, la mayoría de ellos, y no son las grandes instituciones los que tienen mayor éxito, mayor empuje e impulso en el tema de investigación. Entonces yo sí creo que los centros hay que trabajarles más, hay que profesionalizarlos más, pero para que eso ocurra necesitamos más estudios, ¿sí? O sea, el estrés de nosotros en cada centro, viendo qué voy a hacer con mi nómina dentro de 3, 6 meses, si no llega un nuevo estudio, pues es muy duro, ¿sí? Y entonces necesitamos realmente que todo se mueva de manera armónica. Los patrocinadores y las compañías trayendo más estudios, mayor agilidad en los procesos de aprobación tanto de los comités de ética como de la agencia regulatoria, como de los centros, porque es que los centros también cometen errores, tienen demoras, ¿sí? Yo digo que así como ayer el superintendente dijo que tocaba cerrar varias EPS, yo creo que toca cerrar varios centros, ¿sí? Porque no tienen ese espíritu y esa eficiencia que se requiere, además para que todos quedemos bien, porque es que en esto construir es muy difícil, nos toma mucho tiempo, pero el día que se comete un error en fraude, cosas éticas, etcétera, eso nos pega a todos, ¿sí? No solo al centro que lo cometió. Entonces necesitamos realmente que esto se mueva de una manera más armónica y que los profesionalicemos, o sea, que le invertamos más, que reinvertamos en los centros para que la cosa siga mejorando cada día y sigamos creciendo. Muchas gracias. Antes de pasar a la última pregunta, porque ya estamos a 8 minutos del cierre de este panel, creo que ese es un factor muy importante que quisiera resaltar. A través del tema de calidad que nos exige el INVIMA, que nos exigen los estándares internacionales y cada una de nuestras compañías que invierten en investigación locales o multinacionales, la base es la misma. Hay que tener una nómina, hay que tener unas instalaciones, hay que tener un recurso. Y la única forma de poderlo sostener y de que sea viable justamente es incrementando el número de protocolos y el número de invitados a participar en esos protocolos y esa es la misión que desde hoy nos proponemos. En aras del tiempo, les voy a dar a cada uno, por favor, un minuto para que cerremos este foro de discusión y de propuestas dejando un mensaje. La pregunta aquí es,
¿Qué vamos a dejar como mensaje? ¿Cuál es nuestro propósito desde cada una de nuestras áreas? Como autoridad de salud, como paciente, como comité de ética, como investigador, como centros de excelencia y como propiciadores de estudios clínicos. ¿Qué queremos hacer a partir de hoy y con qué nos comprometemos con este auditorio? Primero que todo le quiero hacer una recomendación a Ana María. A mí me trajeron de Bogotá y yo venía contento porque venía para Cartagena, para la costa, y me estoy muriendo de frío. Ojalá y le bajaran un poquito al aire del auditorio la próxima vez. Yo creo que el compromiso como autoridad regulatoria es claro. No hay necesidad de repetirlo. Yo dejaría una reflexión en este panel. Primero, esto no tiene solamente que ver con la entidad regulatoria. Yo creo que aquí hay un componente en donde la red de comités de ética tiene que solidificarse, los centros de investigación tienen que hacerse más sólidos, los investigadores tienen que hacerse más sólidos, pero por supuesto, a mí me está preguntando usted qué tengo que hacer yo como director de una entidad regulatoria, y el compromiso es claro. Así como se hizo una política farmacéutica en el país basada en esos pilares que ustedes conocen que tienen que ver con el acceso, la calidad y el uso racional, yo creo que Colombia está en deuda de hacer una política pública de investigación, de estudios clínicos. Entonces, pero eso necesita unión de los gremios. Yo veo muchos centros de investigación que ni siquiera están afiliados a las instancias que corresponde para hacer fuerzas entre todos, y van a encontrar en el INVIMA una entidad regulatoria que va a ser proactiva en eso. Y yo creo que el ministerio, como lo dije anteriormente, está abierto a todo este tipo de cosas. Entonces, en pocas palabras, política pública de estudios clínicos con todo lo que eso implica, y principalmente desde la parte regulatoria. Gracias, doctor Aldana. David. La pregunta es, desde el punto de vista de los pacientes, ya tú dijiste, es interesante la participación, lo recomendaría. ¿Alguna idea desde el punto de vista de los pacientes en los cuales ustedes puedan fomentar o divulgar o compartir la buena experiencia de investigación clínica en Colombia? Sí, claro. Yo como paciente trato siempre de que si encuentro a alguna persona con alguna enfermedad, de una los envío a que puedan preguntar por si hay algún estudio para un mejoramiento de la salud de las personas, de cada una de ellos. Yo me he comprometido en eso desde que empecé con mi estudio y que he visto mucho mejoramiento. Entonces yo digo, bueno, pues si yo veo que me estoy mejorando, ¿por qué otras personas no pueden hacerlo? Entonces yo siempre he tratado de que siempre que conozco a alguien y tiene alguna enfermedad que yo digo es una enfermedad crónica que le puede estar afectando para toda la vida o puede detenerse, yo le digo vaya donde sea posible, o sea, siempre no quedarse en el mismo punto, sino poder estar preguntando dónde hay y cómo puedo ingresar. Perfecto. Ese sería uno de los puntos buenísimos, y que muchas veces esas personas sí ingresan y otras, una persona así no pudo ingresar, pero fue porque un problema de salud de ahí. Probablemente una base de datos, algún sitio claro, donde pudieran ver estudios disponibles, entiendo yo, sería una ayuda adicional para los potenciales pacientes en las diferentes patologías, por ejemplo, ¿no? Que en los hospitales hubiera la base de datos que dijera, esta persona tiene tal enfermedad, lo manden a un estudio y digan, bueno, lo podemos llamar para saber si puede entrar al estudio y hacerle las pruebas. Ok, David, muchas gracias, tomamos la idea. Doctor Celis, ¿qué hacemos desde comités de ética? Bueno, yo celebro que es necesaria una política de investigación clínica, pero esa política tiene que estar reflejada nuevamente, como dije anteriormente, en el marco legal. Tiene que estar allí, y nuevamente insisto en la actualización de las normas que rigen al sector. No sé si se pasó una diapositiva de fondo, había mandado una diapositiva de fondo, y si no está más o menos lo que yo llamo el modelo del barco, ya que estamos en Cartagena. Entonces, imagínense el océano y está el paciente, en este caso David, y está sometido al embate de las olas que representan
las diferentes patologías que hemos hablado, enfermedades huérfanas, infecciosas, autoinmunes, oncológicas. Y entonces al rescate de ese paciente viene el gran barco de la investigación clínica. ¿Quién está al timón? La agencia regulatoria. ¿Quién está en la proa? Está el investigador con el apoyo de su centro. ¿Quién está en la popa? Están los centros de investigación, los patrocinadores con la serie O. Y arriba, ¿quién está en el puesto del vigía? Los comités de ética. Los comités que estamos vigilando que el rescate se dé con las mejores condiciones del paciente y que le está diciendo a la agencia regulatoria, mi capitán, vaya a estribor, vaya a babor. Entonces, conclusión, todos estamos montados en el mismo barco. Y al estar todos montados en el mismo barco y celebro este foro, todos hacemos sinergia y compartimos y aclaramos nuevamente lo que dije en una intervención anterior, malos entendidos. Y de hecho, en la medida en que podamos dialogar, en la medida que nosotros hablemos con franqueza, con transparencia, con decisión, finalmente eso se va a ver reflejado en los pacientes. Y además de ello, un comentario final que quería también dejar, es que es importante que de este foro que hemos hablado, no sea un foro más como yo he tenido que participar de buenas intenciones, sino que de aquí saliera una relatoría, saliera un pequeño documentico de trabajo que pudiéramos inclusive socializar. Y nuevamente a la doctora Ana María, a todos, muchas gracias. Su reflexión final, doctor Pérez. Yo creo que el compromiso debe ser continuar con las mesas de trabajo que venimos realizando y continuar con la educación médica continuada, valga la redundancia, que venimos haciendo en las diferentes especialidades del DIASIC. Doctor Reinales. Un tema que no se mencionó, pero creo que es fundamental y sería mi mensaje final, es colaboración. O sea, nosotros necesitamos más colaboración entre los centros. Tenemos que pensar como país, ¿cierto? No individualmente. Y para poder hacer esto bien necesitamos ser muy eficientes en reclutamiento de pacientes. Eso es fundamental. Y nosotros no lo logramos porque estamos todos separados y cada uno poniendo de un paciente, pudiendo tener colaboración entre los centros y realmente como país mostrar mejores resultados. Entonces yo creo que mi mensaje sería trabajar por la colaboración. Me parece importante y creo que va con el tema central del foro, donde se habló mucho de relaciones de confianza, donde David y tú nos traen temas de comunicación, de ver en dónde están los estudios, participación de una historia probablemente electrónica nacional, de una serie de cosas que nos vayan a permitir trabajar tanto en la atención de los pacientes como tal, como en potenciales sujetos de estudio. 30 segundos, doctor, porque ya se nos terminó el tiempo. No, que se me ha venido pasando un tema muy importante, quería comentar que es necesario también la profesionalización de la investigación clínica en Colombia. Y estos temas deberían estar incorporados en los programas de pre y posgrado de, por ejemplo, los currículos de medicina, bacteriología, química farmacéutica. Yo creo que es importante, creo que ya hay una universidad que está pensando sacar un doctorado en investigación clínica, pero como yo decía, los aportes también de la investigación clínica se ven reflejados en la educación médica, pero también yo creo que esos aportes podrían conducir a una formalización y profesionalización de estos estudios. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de los panelistas, muchísimas gracias al auditorio, muy amable. Muchísimas gracias a los panelistas, integrantes de este segmento y por supuesto al señor moderador.